Córdoba es una de las pocas provincias del país que lo tiene todo. Sitios de gran valor de conservación debido a su rica biodiversidad, pero también incendios que devoran todo a su paso. Bosques centenarios de quebracho blanco y la tasa de deforestación más alta del mundo. Hermosos ríos, lagos y arroyos que recorren todo su territorio y a su vez intensas inundaciones y sequías que afectan a cientos de miles de personas todos los años. Enormes extensiones de tierras fértiles donde crecen todo tipo de cultivos y una desertificación que no da tregua. Abundantes recursos naturales y una población rural cada vez más empobrecida y acorralada por el agronegocio. Mientras políticos y empresarios se benefician del lucro de la degradación del ambiente en Córdoba, la comunidad académica alerta hace décadas sobre el complejo destino que tendrá la provincia si no se hace algo al respecto. Pero cambiar el curso de esta historia también depende de que toda la sociedad se informe sobre las graves consecuencias que tienen y tendrán estos procesos de cambio ambiental y decidan evitarlo. Bueno, bienvenidos los gatos a nuestra caja. El bosque no pertenece a la persona que tiene la propiedad de la tierra en un campo, sino que es un bien social que produce beneficios y servicios para toda la comunidad. Claro, me imagino, por ejemplo, en este momento las zonas con bosque bien conservado en la provincia de Córdoba están situadas en el oeste de la provincia, en el noroeste, donde tenemos árboles muy grandes, maduros, con troncos súper gigantes y copas también muy enormes, que son lugares difíciles de penetrar, pero también tenemos otros tipos de bosque, como mencionás, que son más bien arbustales y tenemos algunos árboles que salen, pero también eso es un bosque, porque a lo mejor abajo de esos arbustos hay árboles que están creciendo y en un momento van a alcanzar su tamaño real. Exactamente, o sea, eso también es un bosque. Es un sistema que brinda un montón de beneficios para la sociedad, un montón de lo que llamamos nosotros servicios ecosistémicos, que son los beneficios que obtiene el ser humano a partir de los sistemas en los que vive. Y bueno, hay muchas comunidades tradicionales que han estado vinculadas históricamente a ese tipo de bosques del que vos hablás, que han desarrollado su producción, su cultura, su vida alrededor de estos sistemas, y definitivamente son ecosistemas que son de un altísimo valor. Se escucha, ¿no?, que puede haber emprendimientos inmobiliarios porque cuando se prende fuego una zona que es categoría roja de acuerdo al ordenamiento territorial, baja la categoría, entonces se puede construir ahí o se puede hacer actividades que antes no se podían. Es totalmente posible porque si es así, es una manera fácil, digamos, de salirte con la tuya. Entonces quemás, donde te dicen que no podés desmontar, lo quemás y ya no hay monte. Creo que en ese sentido la legislación debería ser muchísimo más estricta. En general tiende a proteger a los bosques en lugar de, por las dudas, sobreprotegerlos. Y los motivos, como te decía, la mayoría son accidentales. También hay intencionales por intereses propios para generar, por ejemplo, pasturas nuevas para el ganado. Eso es una práctica que se hace hace muchísimo tiempo y la gente la sigue haciendo, a pesar de que en algunos casos esté prohibido o necesites autorización para hacerlo. Es una práctica común. En otros casos ocurre por conflictos entre personas o entre una persona y las autoridades que no le permiten hacer algo y la persona sí quiere hacerlo. ¿Cómo están las cuencas hídricas de Córdoba hoy en día? La información que existe relacionada a erosión de los suelos, a la invasión de especies exóticas, a el aumento en cobertura de áreas urbanizadas, digamos, en la sierra, o sea, cómo está creciendo las manchas urbanas, indicarían que claramente la calidad de las cuencas está empeorando. De alguna manera, muchas de las cosas que están pasando en cuanto tanto a sequías como a excesos hídricos son productos, digamos, de este estado en las cuencas. Porque tenemos el ejemplo muy reciente y concreto en Córdoba de febrero del 2015, donde las precipitaciones que se produjeron en un periodo muy corto de tiempo, sumadas a la deforestación que había ocurrido en las cuencas de las sierras, produjo consecuencias devastadoras, inclusive con la pérdida de vidas humanas, ¿no es cierto? Una breve historia del desmonte. Los relatos de los naturalistas que visitaron Córdoba a principios del siglo XX cuentan que casi toda la provincia estaba ocupada por bosques frondosos y difíciles de atravesar, de los cuales se puede identificar dos tipos bien definidos: el bosque del espinal con predominio del algarrobo blanco y el caldén, y el bosque chaqueño con el quebracho blanco como árbol emblemático. El primero en desaparecer fue el bosque del espinal debido a las buenas condiciones para la agricultura y la ganadería en la mitad sudeste de la provincia, representando hoy menos del 1% del territorio. El bosque chaqueño, en cambio,
si bien fue azotado por la extracción de madera para la construcción del ferrocarril a fines del siglo XIX, se recuperó. Pero la introducción de la soja en Argentina durante los años 70 fue la primer ficha del dominó en caer. En la década del 90, la adopción masiva del paquete tecnológico transgénico siembra directa glifosato desencadenó una transformación sin precedentes de la llanura chacopampeana, al permitir que la soja y el maíz sean cultivados en lugares donde antes no se podía, ocupando las zonas donde tradicionalmente se practicaba ganadería y desplazando los animales hacia donde estaba el bosque, dando lugar a las tasas de deforestación más impresionantes del mundo. Así, en 1979, los bosques maduros cubrían el 29% del territorio provincial y para el año 2010 quedaba tan solo el 5%. A pesar de esta cruda realidad, el lobby ganadero, sojero e inmobiliario, en complicidad con las autoridades gubernamentales, quieren continuar con el desmonte en los únicos rincones de la provincia donde aún queda bosque nativo. Es como que aparece la soja en la década del 90, empieza a ser un cultivo rentable y la soja se instala en la región pampeana, donde antes había ganadería. Y la ganadería que estaba ahí se corrió a otro lado. Y después fue avanzando la soja, a ese lugar está la ganadería y avanza la ganadería hacia otro lado más. Exactamente. Ahora el problema o el riesgo que hay en la provincia sobre los remanentes de bosque tienen que ver no principalmente con el avance de la soja, sino que es esto que vos decís, es una consecuencia indirecta del avance de la soja en zonas históricamente ganaderas. Y hoy estos bosques, estos remanentes, la presión que tienen es para la instalación de ganadería, ¿sí? De ganadería, bueno, propuestas en diferentes formas. La palabra sustentable es algo que se usa mucho como una forma de vender ciertas formas de producción o ciertas lógicas de producción, aunque bueno, sabemos que muchas veces no es sustentable el sistema. Eso, ¿qué son las exóticas invasoras? Hay un porcentaje de esas especies que decimos que se vuelven invasoras y esto ocurre cuando una vez que son introducidas se naturalizan, eso significa que ya pueden establecerse sin cuidados humanos. Digamos, yo siempre estoy pensando en plantas, pero es también válido para otro tipo de organismo. Y cuando ya empiezan a reproducirse y mantener poblaciones estables, decimos que ya son exóticas naturalizadas, y cuando además de estar naturalizadas se vuelven muy abundantes y empiezan a generar impactos en el sistema, hablamos de invasoras. Claro, se sienten como en casa y rompen todo, básicamente. Sí. Y puede ser tanto animales como plantas, como hongos, cualquier bicho vivo. Si bien el porcentaje de especies exóticas que se vuelve invasora por ahí no es tan alto, es muy difícil saber cuáles de las especies exóticas son las que se van a volver invasoras. Es difícil como adelantarse a eso. Entonces, en general, hay que tener un principio precautorio y casi todas las especies exóticas son potenciales invasoras. Claro, inclusive uno cuando habla de cuencas se suele enfocar mucho en la montaña, sin embargo la llanura también es importante. En este momento las cuencas de llanura de Córdoba están muy mal. Sabemos que hay inundaciones, por ejemplo, en el sudeste de Córdoba, en las zonas más productivas del país, están completamente anegadas porque las napas freáticas aumentaron muchísimo y eso afecta el campo, o inclusive hay edificios que se están cayendo porque los cimientos se hunden. Tanto lo que charlamos en la sierra, donde el uso del suelo de alguna manera ha magnificado los problemas climáticos, en la parte de la llanura pasa lo mismo. Cuando hablamos de uso del suelo en las llanuras, la historia es bastante diferente. En la llanura el uso del suelo está más relacionado a cambios en la cobertura de los cultivos que se realizan. Como todo el mundo sabe, digamos, en los últimos 20-30 años la zona pampeana, la zona de llanura de Argentina ha experimentado cambios en el uso del suelo muy importantes, asociados principalmente al aumento de cultivos anuales y dentro de los cultivos anuales la soja. El impacto que tienen las invasoras es sobre el sistema invadido. De hecho, si fuese más evidente el impacto antropocéntrico, sería más fácil tener una opinión pública ya en relación a las invasoras. Por ahí no se nota tanto. Si los arroyos están trayendo menos agua, pensamos, bueno, hay que hacer un dique más grande. Y no se piensa, bueno, como qué está pasando con el sistema que antes podía proveer ese servicio y que ahora no está llegando. Entonces, pero sí tiene que ver en esto que decís vos de vamos a cortar la plantita tan bonita. La opinión pública es muy importante y eso va de la mano con la educación. Cualquier ciudadano que pase y ve que le están dando con un hacha un árbol hermoso, lleno de flores, o que se pone naranja en otoño como es la acacia negra, le va a parecer mal. Entonces, bueno, tiene que estar incorporado dentro de
del plan educativo hablar de las invasiones. De hecho ya ha sido incorporado y ahora, digamos, los niños que están hoy en la primaria, por lo menos en Córdoba, ya están hablando sobre invasiones. O sea que la problemática de las invasiones biológicas finalmente está entrando a Argentina. Digamos, en la temporada seca, de julio, abril, más o menos hasta septiembre, hay que tener, si vas a la montaña, tener cuidado con hacer un asado en los lugares donde se permite hacer un asado y no prender fuego en cualquier lado. Si fumás, llévate las colillas con vos. Totalmente. Si te vas a tomar algo, una bebida, una botella de vidrio, tráetela con vos, no la tires donde estás. También la propuesta sería que pasemos en algún momento de ese principio precautorio a algo más concreto que incluya más conocimiento científico sobre la ecología del fuego, no solamente sobre el control del fuego, que es apagarlo o usarlo como herramienta para quemar, como lo hacen los bomberos en algunos casos, sino un poco más de interacción entre la ciencia y la política para que no sea solamente por las dudas no quememos, sino que sepamos realmente por qué no debemos quemar, cuáles son las consecuencias o en qué casos no es tan drástico para la vegetación, porque debería ser parte de un plan de manejo que incluye un ordenamiento territorial y un uso del fuego como herramienta para evitar fuegos más dañinos a futuro, digamos. Bueno, cuando uno piensa en problemas tan grandes como este, ¿no? Como inclusive el cambio climático y las invasiones de especies exóticas, y piensa que uno tiene que generar planes a nivel nacional, entre organismos internacionales, con colaboración con otros países, y se queda como que, bueno, yo en mi casa no puedo hacer nada. ¿Hay algo que pueda hacer la gente en su casa? Me parece que, bueno, primero esto de informarse es fundamental. Después, algo muy sencillo es si cada uno en su jardín, en su plaza, en su vereda, pone especies nativas, con lo fragmentados que están todos los sistemas y los pocos espacios verdes que quedan, cada jardín es como un fragmentito que puede ser utilizado por polinizadores, por un montón de especies. Entonces, plantar nativas es algo muy sencillo que podemos hacer. Si tenemos un siempreverde, cortarlo también es algo que podemos hacer. Y bueno, para los que agarren la bandera anti-invasiones, siempre hay alguna ONG o algún grupo que está tratando de hacer algún plan de control en un área protegida, o hay voluntariados que se pueden hacer y salir con el hacha a cortar las plantas. Sobre todo, creo que el rol de la sociedad se va a ver más cuando estén más informados de la problemática. Y todas las investigaciones que hay al respecto, no solamente en Argentina, sino en otros lugares del mundo que tienen problemas similares, hacen llevar a que el gobierno debería tener un rol activo, digamos, en la política de uso del suelo, previniendo de alguna manera estos problemas. Digamos. Uno podría pensar, bueno, ¿qué superficie de bosque nativo o de pastizales nativos o de cultivos, lo que se llaman cultivos perennes, debería haber en el paisaje para tratar de minimizar estos problemas? Tanto cuando hay exceso hídrico como hay sequías, como pasa en este momento. Mínimamente la zona pampeana de Córdoba debería tener 10-20% de ambientes naturales, de bosques o de pastizales nativos. Y no hay nada. Y no hay prácticamente nada de hace bastante tiempo y las tendencias claramente no son muy alentadoras al respecto. Existe en nuestra sociedad un grupo de personas que son los políticos, que son los tomadores de decisiones, que son los encargados de hacer las leyes y de asegurar que las mismas se cumplan, como vos decías. Y existe un rol de la sociedad que tiene que ser el de garante de que esas leyes se cumplan y el de exigir a través de la participación ciudadana activa que el tema ambiental esté en la agenda, que esté en la agenda del gobierno, que esté en la agenda en las campañas políticas antes de las elecciones y después hacer un seguimiento y exigir a los gobernantes que cumplan con esas promesas. En Córdoba tenemos una experiencia muy interesante desde mi punto de vista de participación ciudadana que ocurrió el año pasado, cuando se intentó modificar la ley de bosques, y de golpe 40.000 personas salieron a la calle a exigir al gobierno que dé marcha atrás con las modificaciones que se pretendía hacer en pos supuestamente del progreso y de aumentar la producción de alimentos en la provincia. Esto quiere decir que la gente está incorporando los conceptos de la importancia que tienen los bosques, exigir que estos temas sean considerados cuando uno piensa en el concepto de bienestar. ¿Qué es el bienestar? ¿El bienestar es consumir más o el bienestar es tener un buen vivir? ¿Sí? Desde el punto de vista más esencial de la cuestión. Y eso implica la conservación de los bosques y la conservación de nuestros recursos naturales.
Necesitamos empujar la construcción de políticas públicas para proteger los recursos y los ambientes naturales de los cuales dependemos, que se sostengan en la participación colaborativa de investigadores, ciudadanos, funcionarios y organizaciones enfocadas en el medio ambiente, con el objetivo de maximizar los intereses colectivos y mirar con ojo escéptico las situaciones donde se benefician unos pocos, midiendo, actuando, ajustando y volviendo a medir. Solo así vamos a poder evitar que los intereses particulares nos tapen el bosque.